Qué bueno. Amén. Bueno, señores, como hacemos usualmente y cada vez que comenzamos estas reuniones, vamos a comenzar con oración. Vamos a hacer una ronda de oración presentando delante de Dios todo lo que va a ser este tiempo. Juan Carlos, ¿te gustaría comenzar, por favor? Orando. Juan Carlos. Y mi hermana Gregoria me escucha. ¿Me escucha Gregoria? Amén, David. Dios te bendiga. Y David enviando saludos. Mi hermana Gregoria escucha. Belkis me escucha. Sí, sí, Dios le bendiga a todos. Amén. Bueno, vamos a estar con los que escuchan. Hermano Entonces, Duque, le mandé un mensaje, lo que no sé si lo recibió. ¿Por qué vía? WhatsApp. Lo voy a buscar. No tengo el WhatsApp aquí. Ah, Fue bueno, ayer. no lo vi, ¿no? bueno, Belkis, ¿podrías tú tomar la oración y Sí. comenzar orando? Estaba hablando con Juan Carlos, Gregoria, no me parece. Caben me escucha. A ver quiénes me escuchan de aquí. Yaneris de Jesús. David, veo que escribiste un mensaje, pero me escuchas. La verdad es que yo la siento alta la música aquí. No sé si ustedes la oyen, pero aquí a mí yo no Para puedo. nada, aquí no se oye nada. Alberto, déjame pedirle a Belki que no me mande esa clase de mensajes. Ay. Hermana Belki, eso no se pone por O sea que WhatsApp. tengo una disciplina segura cuando usted regrese. Tú sales de que hablar de Chen Chen y toda esa cosa. Esos daños se van a resarcir, no se preocupe, pastor. Eso es como amagar y no dar. Yo iba a decir que no estoy aquí y que apagué el micrófono, digo el audio, pero ya salió el mensaje. Ay. Bueno, déjeme ver, Gregoria no me escucha, parece. Juan Carlos dice que tiene mucha música. David, no sé si me escucha. Caben, Rosado me Lo escucha. escucho bien, pastor. David, ¿tú quieres orar con nosotros en esta sesión para comenzar? Sí, yo puedo orar. Amén. Claro que sí. Bueno, pues entonces, Belkis, tú puedes comenzar, David continúa, yo Amén. sigo y terminamos con Dunker y así completamos esta ronda. Amén. Amén. Adelante, sierva. Oremos. Bendito y soberano Dios, te alabamos, te exaltamos. Toda honra y toda gloria, Señor, es para ti. Gracias por este día, gracias por tu cuidado y protección, tanto para nosotros, para nuestra familia, como para nuestros hermanos en la fe. Gracias te damos por tu misericordia infinita, Señor, por amarnos de tal manera, Señor. Gracias por suplir nuestras necesidades. Gracias por dirigirnos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que cada jueves podemos conectarnos por esta vía para aprender más de ti, Señor. Ayúdanos cada día a ponerlo por obra, oh Dios. Que tú sigas dándole sabiduría, Pastor Dunker, a todos nuestros pastores que están aptos para enseñarnos, Señor, preparados para cada jueves y compartir con nosotros tu palabra. Síguete glorificando, Señor, que nosotros podamos cada día modelar tu carácter, someternos a tu palabra, Señor, ser obediente a ella. Gracias por cada hermano, cada hermana que está en esta plataforma, por lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas ministrando la mente y los corazones de cada uno de nosotros, y que este estudio sea para gloria y honra tuya, para la edificación de tu cuerpo, Señor, que es la iglesia. Mira aquellos hermanos que aún no han podido conectarse, facilitarles los medios, Señor, que puedan también aprovechar este tiempo. En el santo nombre de Jesús. Mi hermano David, puede continuar, por favor. Amén. Amén. Amante Dios y Padre Celestial que estás en los cielos,
Te damos gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, por esta iniciativa, Padre, que tuviste en los pastores, Señor, para la edificación de los matrimonios, Señor, del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, por permitirme en los días que he podido participar, Señor, ya que ha sido bastante edificante, Señor, Amén. que nosotros podamos cada día más aprender de tu palabra y de cómo convivir más con la familia, con la esposa, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdone todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones, Señor, y enséñanos cada día a hacer tu voluntad y andar de una manera digna, Señor, delante de ti. Te presentamos, Señor, aquellos matrimonios en los cuales una de las parejas es cristiana y la otra no, Señor. Sabemos que hay una lucha, Señor, que muchas veces no funciona, Dios mío, de la manera que tú quieres, Señor, porque la persona que quiere agradarte quiere hacer según tu palabra, pero muchas veces la otra persona, Señor, no quiere, Dios mío. Te pedimos que tú, Señor, en tu misericordia, esté dando sabiduría, Señor, porque es una situación que no es fácil. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendiga a la familia, que le provea, Señor, a cada persona que haga falta. Si no hay empleo, Señor, provee y permite, Padre, que los que tienen hijos puedan estar sujetos a sus padres y que los padres, Señor, no hagan provocar la ira a sus hijos como manda tu palabra. Gracias, Padre, por este momento de oración corta, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo guíe a cada expositor, Dunkel, Señor, y toda la participación que se va a hacer en esta noche, que sea para tu gloria, Señor, y que seamos edificados como los días anteriores, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu presencia. Gracias por cada hogar que está aquí representado. Sabemos que por cada cámara que está aquí presente, por cada conexión hay varias personas posiblemente que están recibiendo, Señor, este manjar de la enseñanza que tu siervo Dunker, Señor, ha traído y nos ha estado trayendo estos jueves. Bendícenos, Padre, háblanos del cielo. Bendice, Señor, a la familia Zorrilla. Bendice, Padre Santo, a mi hermana Elpidia, a mi hermano Juan Carlos, David, Padre, Yaneris, bendícele, Padre, Cabén también. Sea bendecido por ti, Señor, todo su hogar, mi hermana Elpidia, mi hermano Pastor Ricardo Linares, bendícele grandemente, mi hermano Manuel de Oleo Calderón, Señor, está en tus manos. Mi hermano Eddie también, Padre Santo, que se está conectando. Y los demás, Padre, que van a entrar a esta sala para recibir de ti, te suplicamos, Señor, tu bendición. Criar hijos no es fácil, Señor. Estamos viviendo en tiempos difíciles, Señor, en el que la contracultura que nuestros hijos reciben en la escuela, en la calle, en la educación, en la televisión, es por demasía mucho más que lo que le podemos dar a veces en casa en cuanto a tiempo que le podamos dedicar. Pero ayúdanos, Señor, que esos momentos de devocional, esos tiempos con nuestros hijos, esos momentos, Padre, que tú nos das para estar con ellos, sean suficientemente de calidad como para que ellos salgan al mundo, no a ser influenciados, sino a influenciar a otros, Señor. Padre, dirige al Pastor Dunker en todo lo que nos va a enseñar y que esta noche sea una noche, Padre, de verdad, de aceptar desafíos y de corregir cualquier cosa, Padre, que tengamos que corregir, alinear cualquier cosa que tengamos que alinear con tal de que nuestros hijos reciban lo mejor de nosotros y lo mejor de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos permites abrir tu palabra y buscar la orientación para saber cómo vivir mejor en la familia. Nos ponemos en tus manos y estamos contando con la dirección de tu Santo Espíritu para hablar y entender lo que debemos aprender para la familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Estamos con el tema de la crianza de los hijos. Y en un próximo jueves vamos a seguir con el tema, pero pensando en las enfermedades mentales. Lo que viene próximamente es el estudio de los
trastornos mentales, por qué nos enfermamos. Wow. Y yo les voy a explicar cómo la familia contribuye y cómo la experiencia de vida contribuye a eso. Y al final le vamos a dar algunas orientaciones sobre qué hacer, cómo uno autoayudarse en situaciones de enfermedad mental. Pero hoy estamos con el tema de la crianza. Yo quiero felicitar a algunos solteros que yo veo por ahí que no tienen hijos y están atentos a todo lo que estamos diciendo. Y eso me da la impresión de que se están preparando, ¿verdad? Yo debo decirles que esto que voy a compartir con ustedes, lo que estoy compartiendo con ustedes, son cosas que aprendí, pero que no las supe siempre. Cuando comencé a criar a mis hijos, no me habían dado estos cursillos. Y lo que uno hace es repetir lo que vio en su casa, que no siempre fue lo mejor. Y por eso hoy quisiera precisar algunas líneas bíblicas sobre la crianza y a partir de allí quiero dar algunas recomendaciones sobre cómo criar hijos felices, cómo criar hijos responsables y felices. Yo tengo 3 preguntas que quiero plantear, no sé si las vieron en el chat, se la mandé temprano. ¿Existe en la Biblia la idea de mayoría de edad? ¿Qué piensan ustedes? Casi todos los libros que he leído dicen que no existe mayoría de edad en la Biblia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Existe o no existe? ¿Vieron los pasajes que les puse ahí? Bueno, quiero decir que pueden abrir sus teléfonos, digo sus micrófonos, lo que lo quieran hacer o levantar su mano indicándolo con la manito que está en la parte de abajo de su celular. Pero si no son tan cibernéticos, sencillamente abra su micrófono, pida la participación y podrá entonces hablar. ¿Existe la mayoría de edad? A ver. Alan me parece que tiene su teléfono, su micrófono abierto. Así que adelante, Alan. Es como se ve como... Sí, lo tenía abierto. Ah, yo pensaba que era para participar, Duncan. No, lo tenía abierto por otro. Bueno, quiero escuchar una opinión. Mayoría de edad en la Biblia, ¿existe o no existe? Buenas, doctor. Yo no vi lo que usted mandó, pero en la Biblia hablan de 20 años hacia arriba. Eran contados, iban a la guerra. Entonces, para mí sí había, porque eso Ingrid, es algo que se ve. Sacaste un 100 con esa respuesta. ¿Verdad? Estoy aprendiendo de buenos maestros, ¿verdad? No, tremendo, tremendo. Parece que te han enseñado bien. Sí, en efecto, casi todos los libros que he leído dicen que no existe la idea en la Biblia, pero le pongo ahí 4 pasajes para que ustedes los revisen. Uno es Éxodo 30, 14, se lo voy a leer ese, que es exactamente como está respondiendo Ingrid. Dice allí, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. O sea, que los menores de 20 años no tenían que dar su ofrenda. Y asimismo, en el libro de Números, en el primer capítulo del libro de Números, en el versículo 3 dice, de 20 años arriba, todo lo que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Si usted pone 20 años en el buscador, en la Biblia, o en la concordancia, usted va a ver que 20 años es una edad bien fijada por la ley de Moisés. O sea que Moisés definió mayoría de edad. Y el libro de Jeremías, en el capítulo 31, tiene un pasaje que refuerza
esa idea de mayoría de edad. Dice en el verso 29, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, que los hijos son responsables de sus hechos. Y finalmente, les menciono en Juan capítulo 9, ustedes conocen muy bien, cuando Jesús sanó un ciego y vinieron ahí los fariseos preguntando, y ellos, para salir del paso, le dijeron, miren, edad tiene. Eso significa que tenía más de 20 años. O sea que en la Biblia se maneja claramente la idea de mayoría de edad. Eso es muy importante porque a veces criamos los hijos como si nunca se pusieran grandes. Y estos pasajes nos indican que existe un momento en que debemos definir mayoría de edad. Bueno, la segunda supongo que es muy fácil. ¿Cuál es el medio de corrección en el libro de Proverbios? ¿Alguien quiere leer Proverbio 29:15? Proverbio 29:15. ¿Alguien lo tiene? Amén. Por favor, sí. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Correctamente. Bueno, aquí está la vara de la corrección. Es el estilo que aparece en todo el libro de Proverbios. Es una vara, a veces un palo, y el riesgo que tiene es que uno se pase de la raya y termine maltratando a los hijos. Yo pienso que a veces hemos abusado del castigo físico y por eso hoy quisiera dar alternativas para que los padres de cualquier cosa no estén maltratando a los hijos. Finalmente, ¿cuál es la corrección que encontramos en Efesios 6:4? ¿Alguien puede leerlo? Efesios 6:4. Sí, yo puedo. Sí, por favor, hermano Calderón. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gracias, hermano Calderón. Bueno, hay una diferencia sutil entre lo que dice Proverbios y lo que dice Pablo. Proverbio dice con vara, pero Pablo dice no provoquéis a ira. Es posible que haya alguna diferencia en esto. De todas maneras, Pablo nos está advirtiendo, no se pasen de las rayas, no se pasen, no provoquen a ira, no provoquen resentimiento. Y lamentablemente muchas veces los padres, incluyendo especialmente los padres cristianos, nos hemos pasado de las rayas y hemos terminado maltratando a nuestros hijos, provocándoles a ira. Es interesante que el texto griego dice pater, o sea, vosotros papaces, porque es más frecuente que los padres sean los que provoquen el maltrato, pero el llamado es no provoquen a ira a vuestros hijos, no críen provocando miedo, creando una atmósfera de terror en la casa. Y realmente muchas veces, como la única manera de corregir que hemos aprendido es la vara, muchas veces hemos criado a los hijos en una atmósfera militar, de terror, como dice aquella vieja canción de mi niñez, al zum zum de la carabela, el que mira para atrás, le doy una pela. Bueno, el otro pasaje que aparece en el Nuevo Testamento es Efesios 6:4. ¿Quién lo puede leer? Efesios 6:4.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Léeme ahora Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Pues no exasperéis a vuestros hijos. Complétalo. Pues no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Fíjense que los dos pasajes que aparecen en el Nuevo Testamento sobre la crianza van en la misma dirección. En Efesios 6:4 dice, no provoquéis a ira, no provoquéis a ira. Y aquí no exasperéis. O sea, en ambos casos nos está advirtiendo, no se pasen de la frase. Y ambos pasajes nos están provocando a una crianza saludable y positiva. Yo quisiera entonces presentarles un primer tema y voy a sugerirle 3 pautas claves de crianza. 3 pautas claves. Si uno quiere criar bien los hijos, hay 3 cosas que debe tomar en cuenta para eso. Permítame tomar pantalla y le presento el primero de esos temas. Bueno, yo quiero hablar de... Sí. Tengo la pantalla, ¿verdad, Alberto? Sí, doctor, está proyectando. Ahora mismo se ve todo muy bien. Perfecto, ahí está, perfecto. Técnicas efectivas de crianza. Yo le voy a dar 3 claves para construir ciudadanos responsables. 3 pautas, 3 técnicas que si las tomamos en cuenta, vamos a ser padres exitosos y felices. La familia tiene la responsabilidad de construir ciudadanos. O sea, la tarea de la familia es construir la gente que va a formar un país. Eso significa que la familia tiene una tarea fundamental. Les informo que el cerebro del recién nacido es muy pequeño y se desarrolla durante la crianza. Y lo que hoy día sabemos es que se desarrolla en virtud de la crianza y que el tipo de crianza forma un cerebro, literalmente. O sea, el cerebro se construye en virtud de la crianza y una mala crianza construye un cerebro con todos esos malos hábitos que tienen algunas personas. O sea, la niñez es el momento que se construye nuestra personalidad. Y eso básicamente depende de la crianza. Le voy a dar entonces las 3 pautas para criar hijos felices. Sugiero que son ejemplos de los padres, el buen ejemplo de los padres, el estímulo que damos a los hijos y el escarmiento o medida de corrección. Permítanme presentar esto brevemente. Primero, dar el ejemplo. Miren, les digo que las aves y los mamíferos, como los humanos, aprenden por el ejemplo. Eso es bien sabido y observado. En el mundo animal es sorprendente cómo los mamíferos y las aves reproducen la conducta que aprenden en la manada o que aprenden de sus padres. Por eso alguien construyó esta frase tan significativa: un buen ejemplo vale más que 1000 palabras. Cuando damos conferencia, cuando damos consulta, cuando los padres nos consultan sobre este tema, los padres quieren una técnica sobre cómo criar bien los hijos. Pero no se trata solo de una técnica, sino de ser un buen ejemplo para nuestros hijos. No se trata de algo que hacemos para que ellos se porten bien. Se trata de lo que somos y les vendemos cotidianamente a nuestros hijos. Un buen ejemplo vale más que 1000 palabras.
De hecho, las madres que más hablan a sus hijos, que más se quejan, que más pelean verbalmente, son las que menos obediencia reciben de los hijos. O sea, la clave no está en hablar, la clave está en el ejemplo que damos a nuestros hijos. El ejemplo de hombre, ejemplo de mujer, el ejemplo de honestidad, el ejemplo de nuestras relaciones, de nuestra devoción con el Señor. O sea, el ejemplo que damos a los hijos es lo más importante de nuestro aporte. El ejemplo es la clave, lo demás, yo le voy a dar las otras pautas, pero la clave de todo es el buen ejemplo que damos a nuestros hijos. Miren, eso de neuronas espejo es un descubrimiento reciente que se ha hecho en el campo de la medicina. Se ha descubierto que el cerebro de los niños copia las conductas de los padres, literalmente. Esto se descubrió accidentalmente en un laboratorio de neurofisiología. Tenían algunos monos conectados a los aparatos que medían lo que pasaba en su cerebro. Y si el mono tenía hambre, se reflejaba en la pantalla. Si el mono estaba enojado, si estaba feliz, o sea, los estados de ánimo del mono se veían en la pantalla en este laboratorio. Y en un momento que no estaban investigando nada, uno de los investigadores comenzó a comer delante del mono. Y mientras comía, observó en la pantalla que el cerebro del mono reaccionaba como si estuviera comiendo, pero el mono no estaba comiendo. El mono estaba viendo a sus cultivadores comiendo y entonces el cerebro del mono reaccionaba como si estuviera comiendo. Este investigador llamó a sus compañeros y se pusieron a revisar la situación. Y el resultado fue el descubrimiento de lo que hoy se llama neuronas espejos. Y significa que cuando papá está comiendo algo, los hijos están reproduciendo algo en su presencia. Por eso ustedes ven en su cerebro. Por eso ustedes ven que si los padres tienen mala costumbre al comer, que no comen hierba, que no comen esto, que no comen lo otro, los hijos siguen el mismo camino, que son caprichosos al comer. Cuando papá está maltratando a mamá verbalmente, o cuando papá se sienta en una mesa a tomarse una cerveza, las neuronas espejo nos dicen que el cerebro de los hijos se le está tomando también. Por eso es paradójico que algunos hijos que se crían en un hogar donde papá maltrata físicamente a mamá, y a veces este hijo sale en defensa de mamá y enfrenta a papá. Pero la gran paradoja es que cuando este hijo es adulto y tiene su esposa, repite la misma violencia contra su pareja. Son las neuronas espejo. O sea, hoy día sabemos por qué el ejemplo es tan importante. Cuando los hijos observan a sus padres en una conducta, el cerebro de los hijos reproduce esa conducta. Esto es crucial para entender lo que significa las neuronas espejo. Ahora, para que esto funcione, para que el ejemplo impacte a los hijos, hay dos requisitos. Uno es que los padres estén cerca de los hijos. Porque usted puede ser un buen hombre o una mujer, pero si usted no le dedica tiempo a los hijos, no les va a servir de ejemplo. Tiene que ser amigo de los hijos, tiene que estar cerca de ellos. Y el otro requisito es que usted sea un modelo apropiado. Porque si usted es deshonesto, si usted es un tigre, si usted engaña, si usted es falso, y usted sabe que está cerca de sus hijos, le está vendiendo el mal modelo que sus hijos van a repetir. Entonces, el primer punto que estoy señalando
es el ejemplo y tiene dos requisitos: que los padres estén cerca y que sean un modelo apropiado. Una buena noticia es que hay algunas investigaciones han descubierto que los padres que juegan con sus hijos tienen mayor esperanza de vida, viven más años. Jugar con los niños rejuvenece. Es quizá la razón por la que las mujeres viven más que los hombres, pero algunas investigaciones están demostrando que cuando uno se sienta a jugar con los hijos o con los nietos, todo el cuerpo recibe una influencia que es de salud. Entonces, esto es un buen estímulo para que los padres, hombres y mujeres, dediquen tiempo a los hijos. Entonces, la primera pauta para una buena crianza es que papá y mamá sean buenos ejemplos y que dediquen tiempo a jugar, a salir, a hacer cosas con los hijos. Y eso sin decir una palabra, sin hacer una corrección, los padres están criando bien a los hijos. La segunda pauta es el estímulo. Y yo le quiero dar 5 puntos para que ustedes entiendan lo que significa el estímulo. En psicología se dice que una conducta que se estimula es una conducta que se repite. Por ejemplo, su hijo llega a la casa con las calificaciones y tiene notas sobresalientes. Y usted coge esas calificaciones y dice, pero miren las notas de este muchacho. Y usted llama a su esposo, llama a su esposa y comentan las notas que tiene su hijo. Y usted aplaude, usted celebra la nota que ha sacado su hijo. ¿Sabe cómo influye eso en su hijo? Que va a querer seguir sacando buena nota. Conducta que se estimula, conducta que se repite. De modo que si ya hablamos del ejemplo, que es la primera pauta, lo que sigue es padres que estimulan verbalmente, sobre todo verbalmente. Hay muchas maneras de estimular, lo voy a mencionar más adelante. Pero lo importante es que uno reaccione bien cuando ellos se portan bien. Si hacemos esto, estamos provocando a nuestros hijos a emitir la mejor conducta y hacerlo de manera espontánea incluso, que uno no tenga que estarlos empujando. En lugar de empujarlos, uno tiene que aprender a estimularlo cuando lo hacen bien y entonces ellos espontáneamente van a repetir la buena conducta. Es mejor celebrar lo bueno que criticar lo malo. Ya dije antes que los padres que más hablan son los que menos obediencia logran. Padres que simplemente están quejándose, criticando, lamentándose, hablando, eso no es lo que funciona. Yo le preguntaría, si usted quiere que su hijo sea un buen estudiante, ¿qué ayuda más? ¿Felicitarlo cuando estudia o criticarlo cuando no estudia? Bueno, la respuesta es muy clara. O sea, los estudios han mostrado que lo que funciona mejor es felicitarlo cuando hace lo correcto. Si usted da buen ejemplo y usted felicita, casi ganó la batalla. En tercer lugar, se advierte, y esto viene de la psicología educativa, que hay que celebrar el hecho y no la persona. Celebre la buena nota, pero no le diga que él es el mejor. No le diga que él es un campeón. No le diga que ella es la más bonita. No le diga tú eres. Dile lo que hiciste. O sea, celebre el hecho. Celebrar la persona puede crear vanidad y hasta hacer daño. Cuando uno vive diciéndole a los hijos, tú eres el mejor, tú eres eso puede terminar siendo un estímulo negativo. Lo que se recomienda es celebrar lo bueno que el hijo hace, esperar la buena conducta para aplaudirla y celebrarla,
es el mejor estímulo. Cuarto, algunos especialistas han descrito que una manera más precisa de dar un buen estímulo es describir la conducta que se celebra. O sea, su hijo trajo un dibujo hermoso de la escuela. Entonces, no le diga simplemente, ¿qué dibujo más bonito? No dile, wow, pero ese dibujo me gusta. Mira cómo tiene esa combinación de colores. Mira cómo se dibujó la cara. Mira, mira, mira. O sea, si tú describes la conducta que estás celebrando, tú conviertes a tu hijo, el cerebro de tu hijo se dirige a la excelencia, a hacer las cosas de la mejor manera posible. Finalmente, hay que evitar la redundancia cuando uno da un estímulo. Es decir, uno no puede estar felicitando al muchacho cada 5 minutos, porque termina perdiendo su efecto y al final termina siendo perjudicial. Hay que levantar la moral de los muchachos, felicitando, aplaudiendo, al principio para que reaccionen y luego hacerlo espontáneamente. Bueno, hay algunos estímulos principales que les voy a mencionar. El más importante es el estímulo directo con la palabra. Cuando tú felicitas, celebras, tiras un piropo, ese es el estímulo más impactante. Eso no solamente en la casa, sino en el trabajo y a todos los niveles. El estímulo verbal es el de más impacto. Aplaudir tiene un efecto similar. Hacer un regalo también. Solo que no debemos limitar el regalo a que los hijos se porten bien. Algunos padres se han equivocado en ese punto y piensan que los hijos tienen que ganárselo todo. No, 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 falso. Uno puede regalarle cosas a los hijos simplemente porque los quiere, por amor. Pero si uno quiere usar un estímulo, el estímulo funciona después que se ha emitido la conducta. No funciona cuando uno dice, si haces tal cosa, te voy a conseguir un regalo. Eso no funciona. Es después que aparece la buena conducta, dar el regalo. La comida también puede ser un buen estímulo, igual que dar un abrazo o un beso en un momento dado. Finalmente, aparte del ejemplo, que es lo más importante, y el estímulo, que es el complemento natural. Y les digo que con esas dos herramientas, vamos a ser exitosos en la crianza de los hijos. Pero por alguna razón, es necesario también el escarmiento, es decir, algunas formas de corrección. Les voy a dar algunas alternativas al castigo físico, porque los padres a veces lo único que saben hacer es castigar físicamente. Y les voy a dar alternativas que en la práctica han demostrado ser más efectivas que el castigo físico. Los tropezones hacen levantar la cabeza. Entonces, por eso a veces se necesita alguna forma de corrección. La buena crianza incluye corregir y aplicar consecuencias. Mire, estas son algunas formas de escarmiento. La voy a describir y ruego que me presten atención porque tienen un impacto tremendo. Y a veces en el consultorio, usando estas herramientas sencillas, hemos hecho maravillas aconsejando familias. Por ejemplo, la indiferencia. Indiferencia significa que el niño o la niña comienza a lloriquear por algo que quiere, pero que no se puede porque no hay dinero o porque no es la hora o porque no conviene. Entonces comienza a lloriquear o se tira en el suelo con una rabieta porque quiere que le den algo. O cuando dos hermanos pelean por la televisión. ¿Qué debemos hacer en esas tres situaciones? La salida se llama indiferencia. Escúchenme bien los padres, porque los padres siempre quieren intervenir, meterse como si fueran jueces de todo lo que pasa entre los hijos. Pero hemos descubierto
que es mejor permitir que ellos mismos resuelvan sus diferencias. Cuando uno interviene generalmente para defender al chiquito. Y entonces el chiquito termina montándose sobre el grande y creando una atmósfera en que el grande lo quiere aplastar. Porque se sale con las suyas. Usted no está mirando. Y el chiquito a veces es el que molesta al grande. El grande le da un empujoncito y el chiquito, como sabe que mami está ahí, pega ese grito para que mami venga a defender a su hijo. Y la pela siempre se la dan al más grande. Y eso no corrige, eso crea rivalidad entre hermanos y no hace que los muchachos sean mejores hermanos. Lo que funciona es la indiferencia. Yo recuerdo una vez que tuve un paciente cuando vivía en Santiago. Eran personas de muy buena posición económica, un gran comerciante. Y la hija tenía unos ataques que le daban y el pediatra había sugerido que lo llevaran a los Estados Unidos para ver si se le hacía un examen especial. Y alguien le dijo, miren, llévenselo al doctor Dunkel, que acaba de llegar a Santiago. Me trajeron a esa muchacha y yo me di cuenta que los ataques le daban cuando le negaban algo, que siempre era así. Cuando le negaban algo, le daba el ataque. Y me di cuenta que el ataque le daba siempre delante de su mamá, que era la que la consentía. Entonces yo le dije, miren, vamos a hacer un ensayo antes de que ustedes procedan a otra cosa. La próxima vez que le dé un ataque, mamá se va a la casa de al lado y llaman a papá para que la atienda. Como suele suceder, mamá era una consentidora y papá era de esos papás que no saben ni reírse con los hijos. Bueno, la muchacha le dio el ataque, llegó papá, hizo lo que yo le dije que tenía que hacer, el ataque se le pasó. Miren, y más nunca volvió a darle ese ataque. Esa muchacha se sanó, por lo menos de los ataques. Yo después vi a esa muchacha que creció, ya es una adulta. Yo estoy contando esto porque sé que esto no va a llegar a los protagonistas. Pero después de esa experiencia, yo gané prestigio en la comunidad porque ellos propagaron la idea de que la intervención del doctor Dunkel les había resuelto esa situación tan compleja. Y lo que yo manejé fue adiestrar a los padres para reaccionar con indiferencia ante una conducta para llamar la atención. Otro recurso es el aislamiento. En esta medida que yo apliqué, puse también algo de aislamiento, porque le dije a la madre que se fuera a la casa de al lado. Aislamiento significa, los americanos le llaman time out. Esto significa, su hijo hace algo inaceptable. Algo para lo que usted recurre generalmente al castigo físico. Pero le voy a dar una técnica más efectiva. Usted le va a decir a su hijo con firmeza, ve a tu habitación. Y va a contar en silencio en su mente 5 o 10 minutos. Y cuando pasen esos 5 o 10 minutos, usted le va a decir simplemente, ya puedes salir. Y no le hable nada sobre lo que pasó. Eso, si usted lo aplica de inmediato, eso tiene un impacto certero y más efectivo que el castigo físico. Eso se usa en la escuela y en el consultorio lo utilizamos. Y tiene una efectividad. Si usted lo aplica bien, funciona bien. La clave es que usted no dé discurso, usted no hable demasiado, sino simplemente aislarlo, mandarlo a su habitación y después de 5 minutos, 8 o 10 minutos,
En realidad se ha calculado que es 1 minuto por año de edad. Si tienes 5 años por 5 minutos, 10 años por 10 minutos. Después de los 10 años no funciona esta técnica. Tiene que ser menor de 10 años. Advertencia al salir significa que ustedes van a ir a un museo o a una pizzería y usted le dice a los niños, vamos a la pizzería, ahí no se puede corretear, hay que estar sentados en la pizzería. Porque si ustedes corretean, inmediatamente vamos a salir de la pizzería y se acabó el paseo. Lo puede hacer, si usted tiene problemas en esa área, lo puede hacer una vez simplemente como lección. Y con una vez que usted aplique eso, sin dar discurso, ahí no hay que dar discurso, el cerebro de los hijos va a aprender esa advertencia y la próxima vez va a estar tranquila en el sitio donde tiene que estar. Elegir consecuencias significa, esto es con hijos adolescentes, en los que nunca debe aplicarse castigo físico. En hijos adolescentes nunca debe aplicarse castigo físico. Yo prefiero que nunca se aplique ni con hijos menores, pero con adolescentes generalmente vamos a provocar resentimiento en los hijos. Y la alternativa que les doy es ponerle a elegir entre dos cosas. O te elimino el celular o tú tienes que hacer tal tarea porque esto que tú hiciste es inaceptable. Entonces yo te pongo a elegir cuál de esas dos cosas tú prefieres hacer. O te suprimo la tablet o el celular por un tiempo, o tú vas a hacer una tarea que vas a limpiar la marquesina o vas a hacer alguna cosa. ¿Cuál de esas dos tareas? Miren, lo importante no es la tarea que hace, sino que su cerebro archive la idea de que se pasó de las rayas y que tuvo que pagar las consecuencias. Consecuencias naturales significa que si su hijo reprueba las clases en la escuela, usted no va a pelear con la maestra. Usted no va a pelear con la maestra. Usted va con su hijo ante la maestra para que la maestra le diga delante de sus hijos qué pasó y que su hijo enfrente esa realidad. Multa por faltas graves es otro recurso que se puede utilizar, que en algunos casos uno puede, ante una falta grave, eliminarle un juguete o un privilegio para compensar la falla. Todas estas alternativas se pueden utilizar como formas de corrección. En resumen, le estoy diciendo que hay 3 pautas claves para la crianza de hijos felices y responsables. Primero, el ejemplo de papá y mamá. Ejemplo de honestidad, ejemplo de colaboración en pareja, de trato en pareja, ejemplo de hombre, ejemplo de mujer. Y para que podamos dar ejemplo, tenemos que dar cercanía y ser un buen modelo. En segundo lugar, estímulo, y significa celebrar, aplaudir, comentar la buena conducta de nuestros hijos. Y finalmente, escarmiento, como estas fórmulas que le he presentado, indiferencia, aislamiento y los demás. Estas 3 pautas se aplican en la casa, pero funcionan en la empresa. Funcionan en la empresa. O sea, si los gerentes quieren que los empleados hagan las cosas con calidad, ellos tienen que dar ejemplo. Y aparte de dar ejemplo, dar estímulo, levantar la moral, celebrando al empleado que hace las cosas como debe ser. Y en tercer lugar,
toda empresa necesita escarmiento ante empleados que se pasan de las rayas. Eso funciona en la escuela, eso funciona en el país. Si un país quiere entrar en el orden institucional, nosotros como República Dominicana, algunas veces se ha planteado si este tigueraje que nos domina podría cambiarse por orden, por ciudadanía responsable que respeta las reglas establecidas. La clave está aquí mismo. Ejemplo de las autoridades en cumplir las reglas establecidas, estímulo a los que cumplen las reglas, a los ciudadanos que cumplen las reglas, no a los del partido, no a las amistades, sino premio, estímulo a los que cumplen las reglas y escarmiento irrestricto a los violadores de la ley. De modo que son tres reglas, tres pautas universales, no solamente para la crianza de los hijos, sino para relaciones humanas en todos los escenarios de interacción. Bien, este es el primer tema que quería compartir con ustedes y quiero saber si están reaccionando, si tienen alguna pregunta, aplicación. Estoy ahora mismo a sus órdenes. Pueden levantar la mano o pueden escribir sus preguntas en el chat o hacer una señal con las reacciones emocionales levantando la mano. A ver, ¿alguna pregunta sobre estos tres temas que les he presentado? Bien, nuevamente reiterar que pueden sencillamente abrir sus micrófonos y de esa manera participar. David Ferran, creo que tiene la palabra, mi hermano. Amén. Es una preguntita. Dame un segundo. Ok, ahora sí. Tenía dos equipos conectados. La pregunta es, doctor, yo no tengo hijos todavía. En el momento que usted dijo, vaya a su habitación, ¿qué hacer si en el momento de usted indicarle que vaya, hace rabieta o se queda o no le hace caso? ¿Cuál sería la recomendación? No, si pasa eso, busque ayuda profesional. Si pasa eso, significa que usted tiene una situación grave en la casa, que se va a manifestar de otras formas. Una cuestión básica en cualquier hogar es que cuando usted dice eso, sus hijos obedezcan. Si sus hijos no obedecen, usted necesita replanteárselo todo. Le voy a decir por qué no obedece. Pero estas son cosas que hay que revisar con un terapeuta de experiencia. Si usted tiene hijos que usted le dice vaya y no van, entonces debe buscar ayuda. Mira, los hijos no obedecen porque los padres les acostumbramos a desobedecer. Déjenme explicarles lo que eso significa. Los padres vivimos diciendo cosas a las que no le damos seguimiento. Vivimos lanzando amenazas de lo que vamos a hacer, cosas que nunca hacemos. Entonces los hijos se acostumbran a que nuestra palabra es una palabra que no tiene ningún sentido. Entonces que nosotros digamos algo no es una palabra que ellos van a obedecer. Una cuestión básica en la crianza de los hijos es que cuando usted dice algo, estoy hablando de hijos pequeños, ellos van a obedecer. Obviamente, si desde pequeños usted no los acostumbra a obedecer, cuando llega a la adolescencia tienen un problema. Y de eso estoy hablando, que si este muchacho menor de 10 años
no obedece cuando usted le dice que vaya a la habitación, usted tiene un serio problema. Porque cuando ese muchachito sea un adolescente, imagínense lo que va a pasar en su casa. De todas maneras, si alguien tuviera una situación como esa y quisiera que la revisemos hoy o en la próxima sesión, lo podemos hacer. Revisar un caso especial que usted tenga, pero eso va a significar que le voy a hacer preguntas de lo que está pasando en la casa, porque solo así uno puede detectar los errores que se han cometido para que un muchachito de menos de 10 años no obedezca cuando papá o mamá le dicen que vaya a la habitación. Ingrid, dímelo. Gracias. Doctor, una pregunta. En estos tiempos que las No te oigo bien, Ingrid. ¿Me oyen ahora? Mejor. Mejor, sí. En estos tiempos, ¿verdad? La familia ahora casi siempre son de 2 hijos, pues algunos de 3, pero habemos muchos que tenemos un solo hijo. Casi nunca he escuchado consejos para los que tenemos solamente un solo hijo, porque acuérdense que no podemos poner en práctica que resuelvan, porque ¿con quién van a resolver conflictos? ¿Con quién van a aprender a compartir? Nunca, no sé por qué no se enfocan en los que tenemos hijos únicos. Me gustaría que algunas pautas, algunos... Muy buena pregunta, Ingrid. Mira, el segundo tema va directo con esa pregunta. Voy a presentar un segundo tema. Y mira, pero te lo adelanto, la clave en la crianza de los hijos es que sea el único o que sean muchos, que tú lo eduques para ser autosuficientes. Que no los críes con un apego excesivo a una mamá que les resuelve todos los problemas. Criar hijos autosuficientes es una manera de criar hijos felices. De todas maneras, ese es el tema en la segunda parte. Ese es el segundo tema que voy a tocar más adelante. Gregoria, dímelo. Bien, Abra su micrófono. Ajá. yo creo que de esto se podría hablar mucho, pero obviamente no es la idea. Sin embargo, quisiera quizás comentar brevemente 2 detallitos en relación a lo que decía David. Pensé también algo similar por la cantidad de casos que tenemos, que no es tan tierno, independientemente de la edad. Vete a la habitación y ahí te vas. Especialmente ahora con que quizá podría ser otro tema, otro abordaje, el de las pantallas. O sea, literalmente vi un caso muy de cerca, de un niño, no tan niño, realmente tenía que ser como 12 años, que porque se le prohibió la tablet, se le escondió la tablet por algo que él hizo, o sea, no se le quiso facilitar la tabla, literalmente el niño aló un machete. Entonces, eso me hizo, o sea, cuando David presentó eso, pensé en ese caso de que quizás en otro escenario podríamos profundizar más sobre los retos de ahora y lo que representa la adicción a las pantallas, la crianza, etc. Y el otro punto que quería abordar, o más bien es que quizás reflexionar sobre todo esto, dónde integramos lo que es las intervenciones para que el niño sea expuesto a la palabra de modo tal que él pueda generar un temor al Señor, un temor, aquí obviamente entendiendo el temor, no miedo, pero sí reconocer su presencia y autoridad, porque esto es básico, ya que en un enfoque generacional, una característica de las generaciones de ahora es que ellos no reconocen honra. Entonces esto complica un poco lo de realmente reconocer la posición y la autoridad de los padres. Entonces, creo que en esa parte que decías muy importante de ser modelo, ahí se podría integrar modelo de piedad.
Y eso significa hacer el devocional juntos, que ellos vean una vida piadosa, una vida de temor de Dios, o sea, una actitud y conducta en los padres. Finalmente, que yo no he visto ningún caso inmanejable de conducta, ninguno, no digo que no exista, pero no lo he visto, de padres que de verdad estén coordinados en lo que es la conducción de la conducta de sus hijos, o sea, de las disciplinas. Generalmente, en lo que he visto muy fuerte es que hay un poder implícito que, como decía de la madre aquella, que representaba un poder para la... Entonces, si ambos padres de verdad toman en serio delante de Dios esa responsabilidad, eso ayuda muchísimo. O sea, que se pongan a una, no para confabularse como en contra del niño, no, es a favor de la disciplina apropiada o de la amonestación apropiada, del amor, de la forma de crianza, de todo lo bueno de la crianza, pero coordinados. Sí, gracias, Gregoria. Muchas gracias por esos aportes valiosos que estás haciendo y que me provocan 2 o 3 reacciones. También Alan pregunta cuáles estrategias se pueden utilizar en caso de rebeldía con adolescentes. Miren, la adolescencia es un momento especial. Es el momento cuando pagamos todas las culpas por la mala crianza de los niños. Y eso que decía la hermana Gregoria de un adolescente que coge un machete es una de las posibilidades en la adolescencia. Precisamente una de las razones para descartar totalmente el castigo físico en la adolescencia es que a veces el adolescente ya tiene un cuerpo con más fuerza que papá. O sea, yo he tenido casos en el consultorio que papá quiere darle una pela al muchacho y el muchacho le cae encima al papá y el que rueda por el suelo es papá. O sea, el castigo físico en la adolescencia no debe hacerse bajo ningún concepto. Hay muchas razones en contra de eso. Yo no estoy diciendo que se use de ninguna manera, pero en la adolescencia totalmente va a ser perjudicial. Miren, y Gregoria, dijiste un paso clave. Un paso clave es que papá y mamá estén de acuerdo y que estén ahí. Y que papá y mamá le dedican tiempo a los hijos. Eso es clave. Porque lo que suele suceder es que mamá está sola criando a los hijos. Y entonces no es lo mismo mamá sola criando a los hijos que papá y mamá juntos como pareja en bloque de forma unificada criando a los hijos. Ustedes recuerdan que cuando yo les hablé antes, yo les dije que cuando papá y mamá estaban juntos criando a los hijos, todo se facilitaba. Ahora, cuando papá y mamá no están juntos porque se divorciaron o porque es una madre soltera o es viuda, o cuando están juntos pero no funcionan como un equipo, porque hay uno que se quede, mamá se queda en la casa y papá es el de la calle, papá no se mete en las cosas de sus hijos. O sea, en todas esas situaciones es que vamos a tener estas situaciones que llegan a la violencia. Pero en la adolescencia puede ser necesario tomar medidas especiales. Si usted tiene un hijo capaz de reaccionar con violencia, si usted tiene un hijo adolescente que no respeta, usted tiene que declararse en crisis, tiene que decir, tengo una situación inmanejable en la casa. Y de nuevo, son situaciones para buscar ayuda porque se trata de corregir situaciones ya hechas. ¿Qué se puede hacer en estas situaciones? Miren,
Cuando yo he manejado en el consultorio situaciones con adolescentes y llegó un momento en que me sentí un experto en el área, hay una clave para manejar problemas con hijos adolescentes. Escúcheme bien esto que le voy a decir. Si usted tiene un muchacho varón con problemas de conducta, la clave está en la relación con su papá. Escúcheme bien en esto. La figura del papá es crucial para el muchacho varón en la adolescencia. Entonces, cuando mamá está sola bregando con un adolescente rebelde, la situación es más difícil. Pero la presencia de papá no es para pelear con el muchacho, no es para caerle a palo al muchacho. Es para entablar cercanía con ese muchacho. Algunas veces papá ha descuidado a sus hijos. Algunas veces papá ha dado malos ejemplos a los hijos. Y por eso los muchachos toman esos malos caminos. Entonces, una manera como se puede enfrentar la situación es que papá haga un alto en el camino y llame a su hijo varón y le diga más o menos: fulano, quiero pedirte perdón porque no te he brindado la atención que yo debía haberte dado. Y quiero proponerte que comencemos de nuevo tú y yo. Yo quiero ser tu amigo. Yo te propongo que intentemos ser amigos a partir de hoy. Y esa invitación se puede acompañar de intentos serios de estar cerca de esos muchachos. Ustedes van a ver en el segundo tema que voy a presentar ahora de inmediato la importancia de esta cercanía de papá con sus hijos varones y de mamá con sus hijas hembras en la adolescencia. En la adolescencia es clave la presencia del progenitor del mismo sexo. Y eso va a ser clave también en la evangelización de nuestros hijos, como tú decías, Gregoria. Obviamente, si uno tiene una familia estable, si uno da cercanía a los hijos y uno evangeliza a los hijos y los hijos siguen el evangelio, uno va en coche. O sea, hijos creyentes que tienen ellos mismos principios de hacer la cosa correctamente, eso va a facilitar todo en la casa. Y yo creo que los padres deben, como parte de las actividades espirituales normales, sacar tiempo para un devocional con los hijos. Eso hay que saber hacerlo. No puede ser un culto como se hace en la iglesia. Debe ser algo breve, bien planificado y a veces amenizado en un ambiente donde hay un refresco, una pizza, una cosa así al final. Y papá debe ser el protagonista de esa situación. Si eso se hace así, uno puede prevenir muchísimas situaciones en los hijos. Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta antes de pasar al segundo tema, porque ya se nos... Tengo una pregunta, Duncan. Sí. Y bueno, es algo que hemos hablado anteriormente, pero quisiera traerla precisamente porque el tema es tan apropiado y hemos recibido tanto en estos minutos que no quisiera que se pasara. La mayoría de los matrimonios, lamentablemente y tristemente, aún en la iglesia, terminan en divorcio. 51% creo que es el dato, 52%. Y de igual manera, la mayoría de los hijos en este mundo se crían, en su mayoría, 50 o 51%, en esa situación de separación de los padres. Siempre, por mi propia condición, voy a decir esto, me he planteado el reto y la pregunta de cómo trabajar esa realidad que, si bien es difícil cuando los dos padres están presentes en la vida de los hijos, se multiplica por 2 el desafío
cuando hay un rompimiento. Entonces la pregunta es sencillamente, Dunker, ¿cuáles son los consejos apropiados para los padres que criamos hijos en situaciones de divorcio, de separación? Nuestros hijos por causa de fuerza mayor no están con nosotros, pero tenemos la oportunidad de tenerlos eventualmente y por periodos de tiempo compartidos, con una parte o con otra, si es la mujer con el hombre con la mujer. ¿Qué hacer en esos tiempos? ¿Cómo aprovecharlo? ¿Y qué hacer en la ausencia, en el espacio, cuando tu hijo está con tu ex esposa o ex esposo y todavía debes decir presente en la vida de él? ¿Cómo articularías ese tema? Muy buena pregunta, Alberto. Mira, la primera cosa que tenemos que hacer es no hablar mal de el progenitor ausente. O sea, si tú eres la mamá y tienes a los hijos del matrimonio que se rompió, la primera cosa que te queremos aconsejar es que no le hables mal a tus hijos de su papá. No le hables mal a los hijos de su papá. Y si tú eres el papá que recibe los hijos por tantas horas o en tales ocasiones, cuando tú estás con tus hijos, acompáñales, modélales, juégales, influye, instruye, pero nunca, nunca, nunca metas una crítica contra la mamá. Nunca uses a tus hijos como paño de lágrima para atacar a tu expareja, porque el resultado de eso se revierte contra los hijos. O sea, cuando los padres se echan la culpa unos a otros, los que sufren la consecuencia son los hijos, porque ese hombre de quien tú le estás hablando mal es el papá de tu hijo, es el modelo que tu hijo va a tomar para construir su persona de adulto. Entonces tú se lo estás presentando como un villano, como una... Incluso cuando papá tenga defectos que sean reales, es mejor que los hijos lo descubran por sí mismos. Y si los hijos vienen y le preguntan, uno debe decirle, ve, pregúntale a tu papá. Ve, pregúntale a tu mamá. O sea, uno no debe meter a los hijos en los problemas de los padres. Esa es una regla básica y nos puede permitir influir en nuestros hijos aún después del divorcio. Lo que más daño hace después del divorcio, y hace más daño que el divorcio, la guerra entre los ex esposos con los hijos en el medio. O sea, esa guerra hace más daño que el mismo divorcio. Es muy difícil evitarla porque cuando uno se divorcia, hubo algún motivo y entonces hay una guerra, ¿verdad?, que se mantiene. Pero esa guerra hace más daño que el mismo divorcio. Bueno, quiero que me permita pasar al segundo tema, que voy a tratar de hacerlo muy breve. Perfecto. Tengo pantalla, ¿verdad, Alberto? Perfecta, doctor. Sí, voy a hablarles de la regla universal de crianza. Sugiero que es una regla de la naturaleza para criar los hijos. Es una regla general de crianza. Las aves y los mamíferos la cumplen fielmente, pero entre los seres humanos no siempre se cumple. Esta es la regla. Al principio, los niños necesitan sobreprotección. Después que caminan, hay que irlo soltando poco a poco. Y cuando se ponen grandes, hay que soltarlos en banda. Veamos ahora esta regla en sus tres partes.
Al principio, los niños necesitan sobreprotección. La naturaleza de la igual madre, lactar y proteger al bebé, pues al principio el bebé no puede cuidarse a sí mismo. Esa sobreprotección es natural porque el bebé no puede cuidarse. Entonces el bebé necesita que lo carguen, que lo besen, que mamá le dé el seno, que mamá juegue con él y que mamá se anticipe a los problemas, que proteja, que sobreproteja. Fíjense que estamos hablando de sobreprotección. Es una protección extrema porque el menor no tiene capacidad de protegerse. Entonces la regla es mamá protegiendo a los hijos. Los estudios han confirmado la importancia que tiene la sobreprotección sobre los hijos. Les voy a dar algunos estudios claros que se han hecho. Un estudio que se hizo aquí en Estados Unidos, donde se pueden hacer investigaciones tan costosas, se tomaron 2 grupos de monos recién nacidos y un grupo se criaron con una madre robot que le daba leche y lo cuidaba, una madre robot. Y otros se criaron con una madre real que daba leche, pero también daba contacto físico y todo lo demás. Al llegar a la adolescencia, se descubrió que los monitos criados con una madre robot que daban comida, pero no daba cariño, eran monos antisociales, que no respetaban el orden y había que aislarlos. Y además, la investigación observó que esos monos no se enamoraban como los otros. En otra palabra, la sobreprotección inicial de la madre falló y eso cambió el comportamiento de estos animales. En un orfanato, un psiquiatra famoso que atendía a los niños en el orfanato, él observó que los niños que no recibían visitas de nadie se enfermaban y morían antes que los otros niños. Y la conclusión que él sacó es que los niños necesitan que los sobreprotejan, que lo toquen, que jueguen con ellos. Y que eso era tan determinante que podía definir la salud, no solamente mental, sino incluso la salud física. Otro experimento se hizo con ratoncitos. Y se formaron 2 grupos. Unos se criaron en un ambiente enriquecido con sonidos, movimientos y contactos afectivos. Y otros se criaron en un ambiente empobrecido. El resultado es que los ratoncitos criados en un ambiente enriquecido con sonidos, movimientos y contacto desarrollaban una corteza cerebral más gruesa. Se lo dije al principio cuando le dije que el cerebro se desarrolla durante la crianza. Lo que se confirmó con esta investigación con ratones es que el contacto emocional con la madre ratona es fundamental para el desarrollo del cerebro de los ratoncitos. Finalmente, Bowlby, es otro investigador, observó la importancia del apego temprano entre la madre y el hijo para la resiliencia infantil. Él descubrió que niños que tienen una buena cercanía con la madre augura un pronóstico mejor que los niños que carecen de esa experiencia. Todo esto nos permite afirmar el punto. Al principio, los niños necesitan sobreprotección. Ahora, la segunda parte es, después que caminan, hay que irlo soltando poco a poco. Fíjense bien este punto, que es donde fallamos en América Latina. Al principio, sobreprotección. Estamos hablando del primer año, quizás hasta el segundo año. Pero después que caminan, los hijos hay que irlos soltando poco a poco.
Porque si usted lo sigue sobreprotegiendo, les hace daño. Esa es la sobreprotección que hace daño en la crianza. La sobreprotección que persiste a pesar de que el niño crece. Entonces, después que camina, el niño debe entrar en un proceso de desenganche progresivo para ir desarrollando autosuficiencia. Lo que le decía antes es, no importa si es el único hijo que tengo o si tengo muchos, la tarea implica irlo soltando para que aprenda a valerse por sí mismo. Y esos hijos que criamos con autosuficiencia van a ser hijos felices, exitosos y ciudadanos responsables. Les doy algunos pasos para ir soltando a los hijos. Al primer año, cuando los hijos cumplen el primer año, deben estar haciendo dos cosas. Deben saber comer con sus manos y deben poder dormir en su propia cama. Comer con sus propias manos y dormir en su propia cama. En otras palabras, si le seguimos dando la comida o si siguen durmiendo en la cama con nosotros, no les estamos creando autosuficiencia. Y cada año que pasa, los niños durmiendo en la cama con nosotros, más difícil es de sacar. Entonces, autosuficiencia significa que alrededor del año comenzamos a adiestrar los hijos a comer con sus propias manos, aunque hagan tollos, y a dormir en sus propias camas, aunque al principio haya que darle compañía para que se acostumbren a su nuevo escenario. Al tercer año, alrededor del tercer año, ya los niños deben aprender a bañarse solos. Hay que darle un cursillo con mucha paciencia, vestirse, desvestirse, coger el jabón, prender el grifo, como si fuera un juego, pero que aprendan a bañarse solos. Si mamá sigue bañando a los hijos después de los 3 años, lo está sobreprotegiendo. A veces la madre dicen que hasta los 5, hasta los 10 años han seguido bañando a los hijos porque supuestamente no se saben bañar. Todos los niños se saben bañar, todo el mundo se sabe bañar. Entonces, irlo soltando poco a poco significa que alrededor del tercer año ellos aprenden a bañarse por su cuenta. Al sexto año, cuando entran a la escuela y comienzan a hacer sus tareas, aquí lo importante es que la hagan ellos mismos. Que papá o mamá no le hagan las tareas a los hijos para que saquen buenas notas. No, que lo hagan ellos mismos. Hijos responsables en la escuela van a ser ciudadanos responsables en el país. Pero hijos a quienes sus padres les hacen las tareas van a dar problemas por todos los lados. En la adolescencia, una clave, como les dije antes, para el manejo de los hijos en la adolescencia es que papá le dedique tiempo especial a los varones y mamá le dedique tiempo especial a las hembras. La razón es que los hijos están formando su personalidad adulta y necesitan un modelo de su mismo sexo. Cuando papá está cerca de sus hijos varones, los protege. Los protege. Cuando mamá está cerca de sus hijas hembras, es como una cobertura de todo lo malo que está pasando en el barrio. Porque cuando ellos tengan problemas, van a ir a donde mamá o papá. Pero si papá le deja todos los hijos a mamá, ya ahí no está cumpliendo su papel. Para manejar bien la adolescencia, papá tiene que dedicar tiempo especial a los varones y mamá a las hembras. 2 pautas importantes para la adolescencia: no castigo físico, sino confianza, ser amigos de nuestros hijos. O sea, la clave en la adolescencia, la única manera de criar bien hijos adolescentes es creando confianza con ellos. Y segundo, no vivir aconsejando, diciéndole lo que tienen que hacer,
sino dialogando con ellos. Eso significa, en lugar de darle consejos, hacerle preguntas para conversar y que el consejo surja como un diálogo normal con los hijos, pero no como que estamos todo el tiempo diciéndole lo que tienen que hacer. En la adolescencia los estamos soltando y ya no podemos dirigirlo tanto, sino que tenemos que introducir más diálogo. No es que los soltamos, pero comenzamos a dialogar con ellos, porque ellos tienen pendientes 3 decisiones puntuales que tendrán que tomar ellos mismos, porque no la podemos tomar por ellos. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué oficio voy a tener? ¿Y en quién voy a creer? Los padres podemos ayudar, podemos modelar y debemos tener un devocional en la casa, pero ellos tienen que tomar su propia decisión de ser cristianos, de tener un oficio y con quién me voy a casar. Finalmente, cuando se ponen grandes, hay que soltarlos en banda. Eso significa mayoría de edad. Como dice la Biblia, dejará a su padre y a su madre. O sea, criar significa que se van a ir. Entonces, bueno, que los padres que me están escuchando con hijos pequeños en este momento se concienticen de que los hijos que tienen se van a ir y que el reto es formarles autosuficiencia para que cuando se vayan sepan conducirse bien. El primer problema en este punto es la madre que no suelta a sus hijos. Que los hijos crecen y mamá gallina sigue ahí enganchado de ellos, como si no se pudieran ir de la casa. En realidad esto es un momento importante, porque muchas madres no están preparadas para que sus hijos salgan de la casa. Hay madres que viven con la ilusión de que los hijos siempre van a estar cerca de ellos, pero el orden de Dios es que dejará a su padre y a su madre. Eso provoca el tema de la suegra metiche, la mamá del hijo que se vive metiendo en la vida del hijo que ya se casó, que ya se fue, como sucede en América Latina, y eso provoca el problema del síndrome del nido vacío. Significa el vacío que nos queda cuando los hijos se van y nos dejan las habitaciones vacías. Se llama el síndrome del nido vacío porque coincide con enfermedades, coincide con deterioro de la calidad de vida, porque nos acostumbramos a vivir con los hijos y no sabemos vivir sin ellos. La moraleja es que tenemos que prepararnos. Y la manera de prepararnos es irlos haciendo cada vez más autosuficientes, mientras al mismo tiempo fortalecemos la relación de pareja. Esa es la regla universal de crianza. Al principio, sobreprotección. Después que camina, hay que irlo soltando poco a poco. Finalmente, cuando se ponen grandes, hay que soltarlos en banda. Amén. Esa era la segunda propuesta que tenía. Quiero saber qué les parece la regla universal de crianza y qué preguntas tienen sobre esto. ¿Está claro o tienen alguna pregunta? Le estoy dando las instrucciones que a mí no me dieron cuando crié a mis hijos. Yo hubiera querido que me dijeran estas cosas para no cometer los errores que cometí. Y con ese ánimo les estoy presentando estos temas que espero les sean de provecho, especialmente. Yo tengo una pregunta. A los que están. Perdón. Sí, por favor. Sí, pastor y hermano Dunker. Cuando usted dice que tenemos que ser amigos de nuestros hijos, yo he escuchado algunas fuentes
de algunos sociólogos y psicólogos a nivel internacional, exponentes de algunas experiencias, que dicen que los hijos confunden este término y que dicen que el padre en ningún momento puede ser amigo, pero no en la palabra específica, porque él confunde que como él con su amigo puede en algún momento exagerar quizá o extralimitarse en el trato con el amigo, porque de amigo a amigo, o sea, entiendo y quería que me lo explicara, porque entiendo que debe ser un trato amigable, pero amigo per se no. Esa es la pregunta. No, mira, yo estoy hablando de amigo a amigo. Yo estoy hablando de ser amigo de los hijos. Y te añado un dato. Es una de las pautas principales. Crear un puente de confianza con los hijos. Ahora, eso no significa ausencia de fronteras. Porque ni siquiera con un amigo tú puedes estar ausente de fronteras. Una cosa que uno aprende en la vida es que hay malos amigos y que a veces uno tiene que cortar y limitar porque uno no puede dejar que un amigo haga todo o que te lleva donde quiere llevarte. Tiene que haber fronteras en la vida. No, lo que se quiere decir detrás de esa expresión es que los padres tienen que seguir al frente de la casa. O sea, ellos son los responsables de la casa. Y cuando los hijos se salen de ciertos parámetros, los padres son los padres. Pero ser amigos significa que nos vamos juntos a la playa, que cogemos una pelota, brincamos, jugamos, que vamos haciendo chistes por la carretera, que nos reímos, que amigos en ese sentido. Y eso va a ser fundamental, que no te cojan miedo. Esa falsa autoridad del pasado, del papá, que había que respetar, tenerle miedo, no es lo más conveniente. Y la razón es que si te tienen miedo, cuando se le tranque el juego, no te van a buscar a ti para hacerte la pregunta. Se la van a hacer a un amigo de la calle. Entonces, si tú eres amigo de tus hijos, cuando a ellos se le tranque el juego, ellos te van a preguntar, especialmente si papá es amigo de sus varones, porque hay preguntas que los muchachos no se lo van a hacer a su mamá. No le van a hacer preguntas a su mamá de cierto tipo. Pero si papá está cerca de sus hijos varones, sí la podrán hacer. Mira, la otra parte de todo esto es que hay que tomar en cuenta la edad de los hijos. O sea, cuando los hijos son pequeños, uno tiene que ser muy directivo, determinándolo todo, a dónde vamos, qué hacemos, todo. Pero ya en la adolescencia uno comienza a consultar a dónde, qué le parece, a tomar decisiones juntos. Y los hijos van creciendo y llega un momento, escúchenme bien, en que los padres consultan alguna cosa a sus hijos. O sea, una madre inteligente puede consultar a su hija adolescente o joven. ¿Qué te parece de estos vestidos? ¿Cuál me queda bien? ¿Cuál yo debo poner? Y su hija le va a dar un mejor consejo que su esposo. Entonces, sí necesita ser mamá amiga de sus hijas y papá amigo de sus hijos. ¿Alguien más tiene algo que decir sobre esto o preguntar? Bueno, yo solo quisiera, Dunker, corroborar lo que acabas de decir y quizás lo que Hugo estaba tratando de poner en claro es que los padres no debemos confundirnos cuando se trata de crear amistad con nuestros hijos.
Un papá que se declara amigo de su hijo nunca va a dejar de ser papá. No es un sustituto, como dejé de ser papá para ser amigo. Soy papá, pero también soy amigo. En la pregunta que planteaba anteriormente sobre los padres divorciados o separados que crían a sus hijos, he descubierto muchas cosas y si me permite, Dunker, compartiré algunas de ellas. Algunas de ellas es precisamente esta que Dunker nos ha dicho. He aprendido, mi hijo tiene 13 años, he aprendido a ser amigo de mi hijo, a hablar con él largo tiempo. Yo creo que no hay persona con la que yo hable más que con mi hijo. O sea, pasarme 1 hora, 45 minutos, 2 horas hablando con David, eso es algo como que el tiempo se nos fue y nos faltó tiempo. Y usted dice, ¿y de qué habla un muchacho de 12 años con un hombre de 50 y pico? De todo. Hablamos de todo lo que se le ocurre a él y de todo lo que se me ocurre a mí. Y yo creo que eso ha servido, a pesar de que estamos en esta condición especial, para cada vez que nos encontramos reconectarnos. La otra parte importante de eso, que quizá pueda servir de aportación, es jugar. Yo tengo esta palabra, Dunker. Si quieres ganarte el corazón de un niño, juega con él. ¿Quieres ganarte el corazón de un niño? Tírate al piso, que se te monte a caballito, agarra la pelota, ensúciate con él, tírate al charco. Jugar con un niño es conquistar su corazón. Y eso es parte de la amistad, eso es parte de eso que se genera. Yo he aprendido a jugar con mi hijo de todo. A él le gusta jugar los videojuegos y yo tengo que agarrar el Nintendo Switch y sentarme a jugar Smash Bros, sentarme a jugar, si alguien sabe de qué se trata, sabe de lo que estoy hablando, y jugar con él 2, 3 horas, sentarme a jugar con él. Pero ese juego con él no se levanta, que uno ve en la cara, uno ve en la relación, la gran influencia que tiene. Y creo que lo tercero que puedo decir sobre eso de la amistad es orar juntos. O sea, cuando papá ora con su hijo, hace una diferencia que yo creo que ninguna otra persona, perdónenme las mamás, casi ni la figura maternal hace esa influencia en un varoncito, en un varón, como cuando papá agarra la Biblia. Y cuando mi David está conmigo, todos los días leemos la Biblia, todos los días oramos, todos los días tenemos un tiempo con Dios. Y llevar a mi hijo a conocer a Dios mejor, me ha llevado a mí a conocer mejor a Dios, porque cuando él me tira una de esas preguntas de adolescente, que uno no sabe por dónde va a encontrar, me obliga a mí en mi fe y también me obliga en el desafío de lo que decía Dunker, de que mi hijo no está viendo lo que yo, no está escuchando lo que yo digo tanto como viendo lo que yo hago. Es difícil decirle a un muchacho, conságrate a Dios, pero usted en lo personal no engancha a su hijo en la vida devocional. O sea que todo eso es parte del esquema de la amistad y lo traigo como para compartir dentro de, usted sabe, el esquema de que mi hijo y yo nos vemos varias veces al año. Nos llamamos continuamente, por supuesto, estamos en videoconferencias, Zoom, lo que sea, pero esos tiempos preciosos que he pasado con mi hijo, yo creo que no tienen, son invaluables y están basados, Hugo, en el principio de la amistad. Qué bien. Mira, estoy aquí leyendo, dice dice Gregoria, amén por lo que está diciendo Alberto. Y especialmente quiero celebrar el tiempo devocional con tus hijos. Mira, un gran problema que estamos teniendo en las iglesias hoy día es que los padres y a veces los pastores no están dedicando suficiente tiempo a sus hijos varones. Se lo están dejando a la mamá. Y yo pienso que en la adolescencia papá tiene que hacer su papel especial con sus hijos varones. O sea que yo refuerzo eso que estás diciendo, aunque nada de eso significa que tú dejas de ser papá, tú ves. O sea, porque tú estás con tus hijos, pero desde que aparece algo que se salió de lo saludable, tú tienes que sentarte y espérate, mi hijo, hablemos y entonces enfrentamos la situación. Pero esa es una amistad, incluso es bueno decir esto, que en la adolescencia dirigimos menos, dialogamos más. Pero después ellos se casan y tienen su familia y uno tiene que respetar ya sus decisiones. Son nuestros hijos, pero ya no dependen de nosotros.
Y llega un momento, Alberto, en que nuestros hijos tienen una experiencia de vida que ya a veces son ellos los que aconsejan a los padres y hasta controlan a los padres. Es decir, que se va invirtiendo la onda, que no siempre va a ser de esa manera. Bien, no sé si Hugo tiene la mano desde antes o levantó ahora. Sí, no. Marta no, también, tengo Marta rato, Isabel, tenía su micrófono abierto. Tengo rato esperando, sí. Realmente quería corroborar, o sea, ratificar que la pregunta me satisfizo mucho porque me valida lo que hice, porque una vez le pregunté a mi hijo Hugo Manuel, siendo un niño, que cuál era su héroe, y lo indagué al respecto y me dijo Spider-Man y cuántos asuntos de los galácticos de eso se refieren, y yo no aparecí por parte ahí. Entonces yo dije, entonces yo no soy el héroe de este muchacho. Entonces yo comencé a cambiar ahí, puse algunos modelos, comencé a trabajar con el niño y después él mismo me dijo que yo era su héroe. De manera que la relación entre el padre y el hijo, y yo también estoy, Alberto, como tú, que ya mi hijo tiene 18 años, no está conmigo, está en su hogar, está con su mamá, y la distancia a veces no. Él me decía cuando se iba, cuando yo me tuve que retirar del hogar, me dijo, ¿y ahora quién me va a aconsejar si tú no estás? De manera que sí, es válido. Lo único que a veces uno entra en conflictos, el doctor Duncan, uno entra en conflicto cuando escucha personalidades que dicen que el hombre no debe ser amigo de su hijo por un tema jerárquico, quizá de mando, pero verdaderamente que sí le pude sacar ahí el provecho y convertirme en héroe de ese niño, que todavía lo soy. Perfecto. Gracias. Denis tiene la palabra y vamos a cerrar ya con... Marta también, Duncan, la tenía antes de Denis. Si bueno, podemos Marta primero, en el orden. Marta sí. primero. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Mi pregunta es, en el caso de tener solamente hijos varones, ¿cómo aplica esa influencia hacia... Sí. tendría que haber sido hacia las hijas? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pero realmente la necesidad es la misma. Y miren, cuando todos son varones, hay ocasiones en que papá se engancha de uno y suelta al otro. Y al que suelta, él es el que se le pega la conducta negativa que su padre no quería. ¿Tú ves? Entonces, si te tocan 3 hijos varones y tú eres hombre, tienes el reto de ser papá cercano de 3 muchachos en la casa. O sea, tú no puedes tener un trabajo que te exima de hacer ese papel. Y yo pienso que lo que un padre debería hacer en esa situación, si son 3 hijos varones que yo tengo, es dedicarle un día especial a cada hijo. Un día para este, un día para el otro, un día para el otro. No engancharme de un solo hijo. Esa sería la recomendación. Bueno, Denis. Gracias. Buenas. Doctor Duncan. Sí, ¿cómo estás, Denis? Bien, gracias. Yo he visto pues, en consulta, he tratado con niños, con familia, que hay un desapego entre ellos, antagonismo y una situación a veces difícil. Y para eso yo, cuando me veo con esa situación en consulta, me dirijo a los padres diciéndoles que los niños pueden jugar con ellos, con juegos de mesa, con baraja, con dominó, con algunos juegos de mesa que hay para unir a la familia. Y no sé si eso estará bien, que yo hago en consulta con algunos niños y algunos padres que hay un desapego a nivel afectivo con ellos. Si está bien o está mal, doctor Duncan. No, me parece muy bien, me parece una sabia medida. Mira, todo lo que hacemos en familia
crea sentido de pertenencia. O sea, jugar baraja, parché, dominó y todos los juegos que sea, como dijo Alberto antes, desde que tú creas un ambiente de risa, juego, confianza, eso une la familia. Eso une la familia. Entonces sí creo que es una buena actividad que debe ir acompañado de no tener preferencia por ninguno de los hijos. Tú ves, porque cuando uno hace preferencia, entonces provoca la rivalidad. Bien, yo creo que hemos llegado al final. Hoy nos hemos pasado un poquito y les invito el próximo jueves que vamos a ir entrando, vamos a iniciar el estudio, ¿verdad?, de por qué la gente se vuelve loca, por qué viene la depresión, por qué viene las conductas antisociales. Y a veces sucede en familia de creyentes. Y entonces vamos a comenzar el tema y le prometo que al final lo desarrollaremos y daremos orientación de cómo autoayudarse en esas situaciones. Amén. Bien, doctor, excelente. Ahí estaremos la próxima semana. Abrimos ahora los micrófonos y ya este es tiempo libre. Los que se quieran saludar, verse, decirse algo, lo pueden hacer. Y de verdad que esto ha sido un tema tremendo, doctor. Yo he estado aquí bajo reflexión permanente y tengo mis notas hechas de todo lo que se ha enseñado. Espero que Dios me ayude a ser un buen papá o un mejor papá todavía. Y creo que ese debe ser el sentir de todos nosotros, los que tenemos hijos y los que no lo tenemos también. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Pueden abrir sus micrófonos y este tiempo libre ya para saludarnos. Amén. Gracias a Mariel por ese corazoncito que puso ahí en el chat. Bíblico cristiano, yo entiendo que es la Iglesia Bíblica Cristiana de Alma Rosa. No sé si me ayudan a identificar, pero creo que así es. Así que un saludo para todos nuestros hermanos en la Iglesia Bíblica Cristiana de Alma Rosa que se reúnen para esta conexión. Amén. Amén, amada. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios. Amén, así es. Bendiciones a todos. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Pastor Linares, Dios le guarde, siervo. Bien, gracias, mi hermano. Bendiciones. Amén, amén. Pasen buenas noches todos, mis amados. Buenas noches, Juan. Gracias, igual. Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Buenas. Amén.